Hola a todos y bienvenidos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Ricardo Luque. Inicialmente, muchísimas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación y por regalarnos este espacio. Entonces, para iniciar, pues nos gustaría, doctor, si se puede presentar, si nos puede contar un poco sobre usted, a qué se dedica, cuál es su énfasis, hace cuánto. Mi nombre es Ricardo Miguel Luque Bernal. Soy médico, ya egresado hace unos 22 años, creo yo. Y trabajé unos 5 años como médico general, no, unos 3 años como médico general. Eh, y luego hice una maestría en genética humana. Cuando yo entré a estudiar medicina, digamos, yo entré porque quería ser genetista y entonces apenas vi la posibilidad, entré a hacer la maestría. Hice la maestría en genética humana. Al final de la maestría me fui a hacer un trainee en Johns Hopkins sobre ratones transgénicos y enfermedades genéticas, específicamente una enfermedad que se llama el síndrome de Roberts. Luego volví, me iba a ir para México. En el entretanto, eh, me salió una beca para estudiar un doctorado en ciencias biomédicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero en el entretanto me puse a trabajar como profesor mientras estaba ya listo el viaje. Y estuve trabajando como profesor. Sin embargo, mi profesor, mi tutor allá en la UNAM tuvo que retirarse, entonces mi proyecto del doctorado allá se truncó. Entonces continué como profesor y luego comencé a hacer un doctorado en bioética, que era el otro tema que me interesaba a mí, que son las ciencias humanas, digamos. Y desde ahí trabajé en la UTCA 5 años y luego comencé a trabajar en el Rosario. Perfecto, doctor. Y bueno, digamos, usted nos comenta que, o sea, el pregrado fue hace más o menos unos 22 años, ¿cierto? Salió egresado. Sí. Digamos, ¿cómo fue su experiencia de médico, digamos, durante toda la carrera? Digamos, en ese proceso de formación. No, el pregrado es muy interesante. Realmente a mí me encantó estudiar medicina. Yo creo que es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Como les dije, yo comencé a estudiar medicina porque quería ser genetista, pero ya estando en la carrera, casi todas las cosas me encantaron. Y cuando yo salí, inclusive yo quería ser, o sea, cuando yo entré al internado, yo quería ser intensivista. Sin embargo, ya en el internado me di cuenta que definitivamente lo mío eran las ciencias básicas. Pero cada rotación yo la disfruté muchísimo. Cada rotación, cada área, cada tema que uno tocaba me encantaba, al punto que yo me iba los fines de semana y en las vacaciones a hospitales a hacer práctica de voluntario. Yo estuve haciendo como 4 semestres práctica en unidad de cuidados intensivos en un hospital que cerraron, que se llamaba el San Juan de Dios, que era donde estaban los mejores cuidados intensivos en esa época. La segunda pregunta que tenemos es si nos podría contar un poco sobre el método de estudio que usaba y que cree que le funcionó y cómo ha cambiado ese desde el momento en el que estaba en el pregrado hasta hoy. Bien, esa es una pregunta muy interesante porque implica un poco todo mi cambio en la concepción pedagógica. Cuando yo estudiaba haciendo repeticiones. Por ejemplo, cogía músculos del miembro inferior y los escribía hasta que ya era capaz de memorizarlos y de recitarlos sin problema. Ese era como mi método de estudio para todas las cosas y leía muchísimo. Yo todos los días llegaba, digamos, de la universidad a las 6 de la tarde a la casa, comía y de las 8 de la noche a las 12 de la noche, todos los días de lunes a viernes, estudiaba. Y sábados y domingos estudiaba otras 4 o 5 horas diarias por reloj. Sin embargo, en la actualidad yo no recomendaría tanto ese método. Como les dije, yo me gradué ya hace un tiempo. Cuando yo me gradué apenas estaba comenzando Internet. Entonces, yo creo que Internet cambió todo y todas las perspectivas tecnológicas han cambiado todo. Yo creo que en este momento a mí me parece que lo más importante a la hora de estudiar es entender. Por ejemplo, en anatomía, si uno entiende cómo están estructurados los músculos, por qué están así, qué comparten, qué no comparten, eso va a servir mucho más que aprenderse los músculos de memoria, porque eso se termina olvidando rápidamente. En cambio, lo otro, la comprensión de los elementos en común, para qué sirven y demás, y
cuál es la utilidad de eso en clínica, eso no se va a olvidar tan fácil. Entonces, esa sería mi recomendación para estudiar. Perfecto, doctor. Y ya para cerrar esta primera parte, para usted, ¿qué fue lo mejor y qué fue lo peor de todo, digamos, de toda la carrera que usted ha llevado? ¿Qué ha sido lo mejor y qué ha sido lo peor? Lo mejor, casi todo medicina, a mí me encantó, como les digo, no tengo ninguna cosa en particular, ninguna queja en particular, casi cada materia nueva era una experiencia muy bonita de aprender mucho. Realmente yo disfruté mucho del pregrado. Tal vez lo único que no me gustó del pregrado fue medicina legal. Y no me gustó porque por dos razones. Uno, cuando uno tenía que mirar el cadáver, uno primero tenía que leer la historia. Y era muy triste oír la narración de los familiares. Eso, de verdad, eso me afectaba mucho. Y lo otro, ya un poco más, digamos, mundano, es el olor de las necropsias. Yo no lo soporté nunca. Cuando uno tenía, por ejemplo, que estar en una cirugía amputando un pie diabético, el olor es muy fuerte, a mí no me molestaba. Pero el olor de las necropsias siempre fue muy duro para mí. Tal vez fue la única cosa que me logró superar en la carrera fue eso. Ya vamos a entrar a la segunda parte que gira en torno a la docencia. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué te llevó a ser docente? Yo creo que una vocación, desde que yo estaba de estudiante, cuando uno comienza en pregrado, entonces uno ve a los internos explicándole a los estudiantes y a los residentes explicándole a los internos. Yo siempre me imaginaba interno explicándole a los estudiantes y luego me imaginaba residente explicándole a los internos. Y toda mi vida, toda mi vida, desde que estaba en pregrado, siempre me imaginé haciendo docencia. En últimas, yo creo que mi vocación docente tal vez es tan fuerte como mi vocación de medicina. Me llevó la vocación, así de sencillo. Yo soy muy feliz dictando clases. Doctor, y digamos en esa enseñanza que usted da, ¿usted utiliza alguna estrategia en específico o simplemente se va dando? Sí. Cuando yo comencé la docencia, yo comencé imitando a mis profesores. Y de por sí el sistema estaba dado así, para que uno diera clase magistral. Y tenía la convicción, todavía lo tengo un poco, que el aprendizaje es un poco un asunto individual. Es un problema del estudiante. Yo pensaba que yo le dejaba unos datos de pronto a profundidad, y el estudiante era el que tenía que contextualizarlos a profundidad y tenía que memorizarlos y demás cosas. Yo ahora creo que el aprendizaje sigue siendo un problema del estudiante, pero el asunto del profesor está en darle contexto a eso. ¿Sí? Entonces, mi meta como profesor es que el estudiante sepa que ese conocimiento es útil, que sepa para qué sirve y que sepa qué conocimiento realmente es el que va a necesitar. De todo el mar de conocimiento que se enfrenta. Ustedes cogen anatomía o embriología y hay libros gigantescos de eso, pero no todo eso les va a servir. Entonces, mi meta como profesor ahorita es que ustedes comprendan eso. Entonces, para eso, utilizo una cosa que es el constructivismo desde la perspectiva más grande. Es una teoría de la educación. Entonces, desde ahí, me centro en un aspecto, en una teoría, un grupito del constructivismo, una metodología del constructivismo que se llama la enseñanza para la comprensión. Entonces, la enseñanza para la comprensión busca que el estudiante comprenda qué es eso y pueda manejar la información que se le da. Entonces, en anatomía hacemos unos talleres que, si ustedes los han realizado, se dan cuenta que busca que ustedes aporten cosas nuevas a partir del conocimiento. No es solamente el conocimiento, sino cosas nuevas y siempre en un contexto clínico, en un contexto que le va a servir al médico. Entonces, cuando no solo hígado, sino cómo van a usar ese conocimiento anatómico del hígado, para qué les va a servir y que lo comprendan, digamos. Eso es como mi estrategia pedagógica en este momento. Genial eso, doctor. Ahora con respecto a todo el camino que ha tenido en la docencia, ¿qué podría usted como calificar como lo mejor y lo peor? ¿Cuál es esa mejor parte y la peor parte, si es que hay alguna? Lo mejor es siempre la interacción con los estudiantes. Cuando uno interactúa con los estudiantes, eso lo enriquece a uno mucho, y yo creo que también enriquece
al grupo. Es un proceso interesante y uno aprende muchísimas cosas y no es un cliché, es de verdad. O sea, de verdad uno aprende mucho de los estudiantes. A mí me han enseñado mucho, me han hecho preguntas a veces que yo digo, sí, esto no tiene sentido como está. Cuando yo comencé, por ejemplo, a explicar corazón, en el Rosario precisamente, yo lo dictaba muy memorísticamente. Un estudiante me dijo, pero eso no tiene lógica. Yo miro el corazón y esto no me cuadra, que esto diga anterior y esto posterior, pero en la realidad eso no es así. Y me puse a leer y me di cuenta que había una cosa, una discusión muy fuerte, que no está en los libros, que es sobre la posición de San Valentín del corazón. Entonces, por ejemplo, para ponerles un ejemplo de cómo uno va creciendo con la interacción. Entonces eso siempre lo hace crecer a uno y lo enriquece. Y yo creo que también eso enriquece a los estudiantes. Eso es lo mejor. Lo peor de mi práctica docente, no sé, de pronto tener que adaptarme a veces muy rápido a las diferentes realidades, pero eso en últimas termina siendo interesante, no es malo. Ok, doctor, y digamos en todas esas experiencias que usted tiene, no sé si usted nos pueda contar alguna chistosa, chévere, alguna representativa, algo de que usted se acuerde muchísimo, que pues quisiera compartir con nosotros. A ver, yo me acuerdo cuando yo dictaba genética en otra universidad, entonces yo siempre hacía reflexiones de bioética. Eso es triste si lo quieren, fue la embarrada. Entonces yo decía que no todas las vidas valían igual. Esa era mi reflexión. Que, que es diferente una vida de un niño de 5 años, una vida de un viejito de 80 años. Que uno tiene que pensar en eso, no que lo pensaran. Entonces le pregunté a un estudiante, muy equivocadamente mi pregunta, si no consideraba eso, y ella dijo, no, mi mamá se acaba de morir, entonces yo quedé tú. Así, digamos, esa fue una experiencia muy fuerte. Desde ahí pienso 2 veces antes de dar ejemplos y reflexiones de ese tipo, porque a veces uno se estrella con cosas de esas. Y también otra con grupo sanguíneo, que yo les expliqué cómo era la consanguinidad. Y un estudiante me decía, no, no es posible, mis papás son O y yo soy A. Entonces usted está equivocado. Entonces yo apenas, porque eso no es posible desde la perspectiva genética, pero también me daba pena explicarle cuáles eran las alternativas a esa realidad. Entonces, digamos, esas han sido anécdotas así que me he enfrentado. Sí, doctor, muchas gracias, muy chévere todo eso. Esta pregunta que sigue ya es un poco más, no sé si se puede decir chisme, y es que nos gustaría saber un profesor que usted admire en la universidad. Uy, muchos. El doctor Palacio, yo he ido a sus charlas y son interesantísimas. El doctor Leonardo Palacio, la doctora Ana Isabel Gómez también. Yo puedo ser, yo soy doctor en bioética, pero cuando yo voy a una charla de ella de bioética, yo aprendo muchísimo, muchísimo de eso. El doctor Carlos Martín Restrepo, desde que yo era estudiante de genética, lo veíamos a él como lo máximo y ahora que puedo interactuar con él, yo creo que sí. Ya a nivel de anatomía, mis compañeros de trabajo son excelentes. El doctor Cediel, la doctora Angie, la doctora Diana son excelentes profesores, de verdad yo les aprendo mucho a ellos todo el tiempo. Entonces, la universidad de verdad, ustedes cuentan con una planta docente muy buena. Es gente que tiene de verdad vocación y sabe muchísimo. Yo casi todos los profesores les aprendo muchísimo. Perfecto, doctor, qué chévere. Vamos a pasar a la tercera parte, que son algunos tipos de consejos. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué consejo le daría a una persona que quiere estudiar medicina? Yo le daría que revise por qué quiere estudiar medicina. Uno debe estudiar medicina por vocación. Con las cosas que uno se enfrenta, es de verdad imposible que uno las pueda superar si no tiene vocación. Me acordé de otra anécdota, hago paréntesis. Una vez un compañero me pidió el favor de ir a revisar un paciente neurológico. Entonces yo fui, me presenté, dije, mucho gusto, soy Ricardo Luque, soy estudiante. Él me dio la mano y en efecto él tenía un problema neurológico que se limpiaba las heces con la mano. Luego yo quedé con la mano juntada. Esa fue una trampa mortal que me puso mi amigo, pero esas cosas uno no las podría superar si no tiene vocación. O las trasnochadas, o cuando uno está teniendo un parto que se baña en líquido amniótico,
o que la mamá está haciendo popó ahí enfrente de uno. Esas cosas uno las tolera y, digamos, no le molestan si uno tiene vocación, ¿sí? Si uno no tiene vocación, esas cosas se vuelven imposibles. Y la medicina tiene una cosa muy bonita, que es como la unión de las ciencias con la parte humana, que a mí me parece que es fundamental, y con cosas propias del acto clínico, que a mí me parece que es muy interesante, pero todo eso y disfrutar eso solo se da si uno realmente tiene el deseo de hacerlo y de verdad le gusta. Si no, yo creo que a los 2 años uno está loco. Entonces, Chévere. bien, ese sería como mi consejo, verificar que tengan vocación. Y ya una persona que estuvo en ese proceso y encontró que sí, sí existe la vocación, ya un estudiante que está en la carrera, ¿qué consejo podría darle? Y que la disfruten. Uno aprende, cada rotación que uno hace, uno aprende cosas. Yo creo que descubrir cómo funciona el cuerpo, cómo se correlaciona con las enfermedades, es algo interesantísimo. Entonces, que disfrute, que aproveche cada momento y a cada profesor para que pueda construir una buena carrera de medicina. Sí, tal vez cuando en el punto en que están ustedes o cuando son egresados, recién egresados, tienen una cosa es que tienen que escoger entre la cantidad de cosas que les ofrece la medicina para especializarse o seguir como médicos generales. Entonces, yo creo que esa decisión solo la toman si han hecho una buena rotación de pregrado. Si han hecho buenas rotaciones, se han aprovechado cada una de ellas. Muchas gracias, doctor. ¿Y hay algún punto específico que usted considere fundamental en la carrera de medicina? Uy, no sé. Yo creo que no hay una cosa en particular. Yo creo que el asunto de medicina está en poder interrelacionar al ser humano como un factor biológico, si lo quiero, tratar de fusionar esas tres cosas, lo biológico, lo humanístico y lo social. Y eso es muy difícil, eso en los libros está como muy fácil, pero realmente entenderlo y poderlo proyectar hacia la práctica es difícil. Pero yo creo que ese es el factor clave ahí, poder entender al ser humano como un ser integral. ¿Qué haría usted distinto si estuviese de nuevo en el pregrado? Uy, en el pregrado, de pronto aprovechar más la rotación de cirugía. Yo no la aproveché del todo, yo tengo un temblor esencial. Entonces yo desde que estaba en medicina, yo sabía que ya no iba a ser cirujano. Entonces yo cuando estaba en la rotación, yo me iba a urgencias a diagnosticar y eso. Yo decía, yo pues voy a tener que diagnosticar, pero yo nunca voy a operar. Entonces yo nunca entré al quirófano en pregrado, solo en el internado ya me tocó. Entonces tal vez haría eso, meterme más a quirófano y aprovechar un poco más esa experiencia. Entonces ¿Sí? nos gustaría saber cuál es su libro y película favorita. Mi película favorita es El Padrino. De por sí ahora cuando volvamos a la presencialidad ustedes se van a dar cuenta que el tono de mi teléfono es la música de esa película. Mi libro favorito, tengo varios. Me acabo de leer uno que es Homo Sapiens, me pareció buenísimo. Y Homo Deus también. Esos me gustaron mucho. Me gusta uno que se llama Siddhartha, de Hermann Hesse. Otro que se llama 1984. También me gusta muchísimo. Además es de una actualidad impresionante con todo lo de Internet. Y a ver, qué de un autor que es un poco de la nueva era, si lo quieren, que se llama Carlos Castañeda, que es un antropólogo que se va a hablar con un indígena del norte de México y él le cuenta todas las experiencias. Ese libro me parece muy bueno. Le da a uno bastantes cosas para pensar sobre la vida. Esos tal vez son mis libros. Muchas gracias. Ahora nos gustaría saber qué suele hacer usted en sus ratos libres. ¿Tiene algún hobby? Sí, mi hobby es el cine. Yo veo muchísimas películas. Yo creo que unas 4 o 5 películas por semana y repito además muchas. Me encanta eso y lo otro es pasear con mi familia. Me gusta mucho caminar, caminar muchísimo con mi familia y pasear por todo lado. Digamos, esos serían mis hobbies. Qué chévere, doctor. ¿Tiene algún modelo a seguir? Un personaje histórico que me parece bastante interesante es Winston Churchill. Ok. Me parece que el hombre se mantuvo en un momento crítico para la humanidad, se mantuvo y además tenía una visión del mundo, o mejor, una capacidad para
para proyectar muchas cosas que estaban pasando en ese momento de una manera bastante interesante. Entonces, él me parece un personaje histórico muy, muy chévere. El otro tal vez es Charles Darwin, ¿sí? Que también me parece que es un personaje histórico muy interesante, que cambió muchísimo muchas cosas del mundo. Gracias, doctor. Nos gustaría saber cómo ha cambiado su meta o propósito desde el inicio de la carrera hasta ahora. Uf, bueno, cuando yo, digamos, comencé la carrera, yo quería estar en lo molecular, ¿sí? Pero precisamente yo quería estar en lo molecular por Darwin, digamos. A lo largo de la carrera yo me fui decantando un poco más hacia la clínica, pero como les digo, cuando terminé quería otra vez ser genetista. Fui genetista, pero me di cuenta que no me gustaba mucho lo molecular ni lo clínico, pero me interesó muchísimo la embriología. Y por la embriología me fui yendo hacia las ciencias morfológicas y de verdad ahora, más que la genética, me gustan las ciencias morfológicas. Ese ha sido mi, digamos, mi transformación. Y en las ciencias morfológicas he podido encontrar un sitio donde puedo integrar la parte clínica que me gusta, la parte genética también, porque toda la embriología se construye a partir de eso, y la parte humanística. Ya luego les mostraré cómo, digamos, porque todavía eso está como en construcción. Ahora, si pudiera describirse con una palabra, ¿cuál sería esa palabra? Uy, yo diría que soy terco o, Terco. y trabajador, si quieres esas dos. No sé cuál de las dos me cuadre más, yo creo que tienen que ser esas dos. Y si no hubiese sido medicina, ¿qué carrera habría sido? Uy, yo no sé si biología o psicología, una de las dos. Afortunadamente no tuve que decidir y pude seguir medicina, pero yo tenía esas dos como plan B. ¿Cuál es su libro favorito de medicina? Mi libro favorito de medicina es una anatomía que se llama La anatomía de Gray, de Williams Gray. Es una grande, son un compendio de morfología en realidad. Tiene anatomía, embriología y histología. Ese libro me parece muy bueno. Y ahí Súper. tendría que poner otro que también me parece genial, que es la medicina interna de Harrison. Me parece que ambos libros son excelentes. ¿Hay algún personaje médico con el cual se sienta usted identificado? Identificado, no mucho, Y si no es así, uno que le guste. pero claro que hay varios. Por ejemplo, a ver, le digo yo, Víctor McKusick, que fue el fundador de la genética clínica. A mí ese señor me parece genial cómo estructuró eso y tuve la oportunidad de conocerlo cuando estaba en Johns Hopkins. Entonces yo creo que él tal vez sería mi personaje médico favorito. Queremos saber cómo usted define a un buen médico. Yo creo, como les digo, un buen médico es una persona que es capaz de integrar a un ser humano como un todo, ¿sí? Desde una perspectiva biológica, humana, el contexto cultural en el que se desarrolla, el aspecto psicológico, que pueda además tener en sus actos sustento científico y sustento humanístico. Eso sería tal vez. Que pueda ver al ser humano como integral y en sus actos pueda tener una representación científica y humanística. ¿Considera usted que las vacunas marcan el fin de la pandemia? Yo no creo que las vacunas marquen el fin de la pandemia, pero yo creo que sí dan una esperanza para volver a retomar un poco la normalidad más rápidamente que lo que daría la curva de la pandemia. Yo creo que de todas formas tenemos que seguir cuidándonos y necesitamos repensar algunas cosas que fallaron antes de la pandemia para poder pensar en el fin de esta. Sí, muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por regalarnos este espacio. Es usted muy amable. Y por último, nos gustaría saber qué recomendación nos da para este proyecto, si tiene alguna, digamos, pregunta adicional que le gustaría, alguna que de pronto no le haya gustado. No tiene que responderlo en este momento, puede ser después. Y también, sí, algún consejo en general. No, en general les agradezco que me hayan invitado, me parece una muy buena iniciativa.
De verdad, los felicito por esta iniciativa. Me parece que las preguntas son enfocadas a lo que ustedes quieren lograr con ellas. Entonces, yo solo les diría que persistan con esto, ánimo y hagan esa construcción que me parece muy interesante. Listo, No muchísimas sé. gracias.